Señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias al excelentísimo Ayuntamiento, en la persona de nuestro querido Chema, técnico, que está siempre con nosotros y que gracias a ello podemos realizar estos magníficos actos. La historia de este acto es muy sencilla. Vosotros no sé si recordáis que hace tiempo tuvimos aquí una conferencia sobre la generación del 27. Porque nosotros, aparte de la presentación de libros, conferencias, etcétera, vamos a dedicar estos 5 años a hablar de los poetas pertenecientes a la generación del 27. Si llegamos al 27, ustedes jóvenes no, los demás que somos más jóvenes tenemos más dificultad, si llegamos al 27 se habrán cumplido 100 años. Entonces, cuando me hablaron de que Paco aquí conmigo, el poeta Paco Arniz, me dijo que él había hecho un libro hace ya del año 77, donde una serie de 140 de autores le hicieron una aportación tanto de poesía como de prosa en homenaje a Alberti, pues nos venía estupendamente, puesto que nosotros estos 5 años siempre tendremos durante el año una serie de actos para rememorar la generación del 27. Así que, Francisco, te doy muchísimas gracias. Ha sido un asunto verdaderamente importante y una casualidad, pero nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. A continuación, y también tengo que deciros que muchísimas gracias porque el día hace una calor impresionante y yo decía, mira que si vienen con sombrillas y todo eso, con el vientecito que hace, porque esto es imposible. Pero, en fin, esto era un ventilador que teníamos nosotros y este lo hemos comprado hoy, hombre, para disimular un poco la cosa, ¿vale? Este es un poquito el aire acondicionado, pero espero que ustedes lo comprendan y lo entiendan. Muchísimas gracias y ahora a continuación, Ifi va a presentar al autor. Muchas gracias. Ifi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Espera. Ahí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este acto que organiza el Ateneo, como ha dicho Manuel Reyes. Y también quiero disculpar a Carmen Álvarez, alcaldesa de esta ciudad, que quería venir al acto, pero con todos estos follones ya de elecciones y de preparar papeletas y discursos y demás, pues no ha podido venir. Sí que han venido miembros de la Junta Directiva de Izquierda Unida, porque es muy interesante, por lo que tenía de memoria histórica ya este acto, y al Grupo Club de Lectura, que también está conmigo, que lo coordino yo, también han venido muchas de ellas. Así que, y a todos los demás, pues muchísimas gracias por venir de todo corazón, la verdad. Y bueno, como he dicho, gracias también a Paco Arniz por haberme elegido a mí como presentadora. Y vamos al lío ya con lo que hay que presentar. Francisco Arniz nació muy cerquita de aquí, en el puerto de Santa María, ya por el año 52. Así que los que estamos aquí en esta mesa, no sé si Chema, que Chema es el jovencito del grupo, los que estamos aquí en esta mesa no dejamos de ser niños de la posguerra. Ya, porque a mí no sé cuándo digo, pero fuimos niños de la posguerra. Sí, yo soy de 51, o sea, más mayor todavía que él. Así que, bueno, pues Paco Arniz, tras vivir varios años en Barcelona, a la vuelta a Andalucía decidió instalarse en Chiclana, pero nunca ha perdido el contacto con su pueblo natal, que es el Puerto. Estamos ante una persona polifacética. No solo destaca en la literatura, con este libro y más escritos que tiene por ahí en revistas y demás, sino en la pintura y en la crítica de arte. En pintura empezó cultivando todos los temas, para terminar más centrado en la temática taurina. A mí no me gustan mucho los toros, pero bueno, el arte es el arte, ¿no? En pintura, que está en la etapa esta de la taurina, ¿no? Y como experto en pintura ha sido valedor de otros pintores conocidos de su pueblo natal, como Eulogio Varela, Enrique Ochoa, Manuel Prieto, Francisco Lemeyer, Juan Miguel Sánchez Fernández, entre otros. Tiene varios más, o sea que es un experto y se ha dedicado a esto, ¿no? Tiene un currículum tan amplio que podríamos estar aquí horas y horas hablando de él. Así que ya desde su juventud, en los años 70, empezó organizando exposiciones como las que dedicó Alberti, al que homenajeó también con una antología que después vamos a comentar, que también ya da un inicio Manuel. Fue presidente también de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia durante 12 años ahí en el Puerto. Pero hoy nos trae aquí un libro que fue un homenaje a Alberti en el año 77,
justamente cuando Alberti volvió del exilio y justamente también cuando además se cumplían los 50 años de la generación del 27. Si hay vidas interesantes por lo vivido y compartido, una es la de este hombre que tenemos aquí, porque con poco más de 20 años visitó el Trastevere romano, donde Rafael Alberti y María Teresa se habían trasladado gracias al dinero conseguido con el Premio Lenin de la Paz. Pudieron comprar una vivienda en la Vía Garibaldi 88 y allí se engendró una gran amistad entre Francisco y estos genios de la literatura. Así cuenta Arniz la impresión que le causó esta vivienda. Dice: llegamos a su casa, un edificio rojizo de la Vía Garibaldi, en la que nos sorprende una inscripción existente sobre el dintel de la puerta. Más tarde, María Teresa nos explicaría que este edificio fue, entre otros tiempos, convento para jóvenes descarriadas. Subimos al segundo piso y nos encontramos ante la República de las Letras y de las Artes. Espaciosas habitaciones abiertas a la luz trastaverina por grandes ventanales y todas ellas repletas de cuadros de Picasso, de Miró, de Genovar, de Quattrucci, fotos de Neruda, de Nicolás Guillén, de García Lorca, de Buñuel, cerámicas y otros objetos de artesanía de los más exóticos países visitados para deleite de numerosos visitantes. Eso es lo que cuenta él de la visita que hizo esa primera. Esta fructífera amistad hizo que Francisco Arniz empezara a urdir un homenaje a Alberti en el año 1975, estando aún vivo el dictador, con todos los problemas que le podían acarrear hacer este homenaje a un poeta que era comunista y que estaba en el exilio. La idea era contar con los escritores y poetas vivos de aquel momento que escribían algo inédito para editar este libro. Fueron muchas las dificultades. Pensad que en aquellos años pues, no había internet, ni había redes sociales, ni había móviles, había que buscar los teléfonos en las guías telefónicas, localizar a unos o a otros, esperar que te contestaran, todo por escrito, ¿no? Y bueno, pero pudo conseguirlo y presentarlo en el... Luego lo voy a contar en todo esas cosas, ¿no? Yo una cosita breve. Y pudo conseguirlo y presentarlo en el 77 con el título Del corazón de mi pueblo, homenaje a Alberti. Consiguió reunir a 140 escritores y escritoras, tan importantes y reconocidos como Vicente Alexandre, Bueno Vallejo, Caballero Bonal, Gabriel Celaya, Agustín Goytisolo, entre otros, y también con el prólogo tan importante de aquel momento de Dámaso Alonso, que también contará sus peripecias de Dámaso, ¿no? Una de las novedades es que en esta edición participaban mujeres, como por ejemplo Carmen Conde, Aurora de Albornoz, Elena Andrés, Pureza Canelo, Carmen Lagos, Rosa Lentini, Paloma Palau, entre otras mujeres, ¿no? Algo extraordinario para la época posfranquista, donde permanecían aún todavía ocultas y en silencio las mujeres. Y otra característica es que los poemas que fueron editados en las 4 lenguas de nuestro país, que era el catalán, gallego, vasco y castellano, pero luego con traducción también de estas lenguas, ¿no? Ahora próximo ya cumplirse los 50 años de esta primera edición, desclasificada actualmente, sería un buen momento para hacer una nueva edición de calidad que merece un libro que ya forma parte de nuestra memoria histórica, como he dicho antes, ¿no? El libro le quedan algunos ejemplares que los tienen ahí por si alguno quiere adquirirlo y porque ahora mismo no está en la venta en las librerías. Ya. Y ahora ya os dejo con Francisco Arniz para que os cuente el proceso y los avatares sufridos para llevar a cabo esta edición de este libro en aquellos años confusos de finales de los 70. Así que os dejo con él. Vale. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ateneo de Sanlúcar por esta invitación para dar esta charla sobre la historia de este libro. Charla que ya he dado en otros círculos, como en el Ateneo de Cádiz, en algunos otros sitios, como en la Agrupación de Izquierda Unida de San Fernando, de Benalú, como en otros tipos de centros culturales, etcétera, ¿no? Donde me han invitado y me ha parecido oportuno acudir, ¿no? En Conil, en Chiclana, en el Puerto, en la Fundación Alberti, etcétera, ¿no? Gracias también a Ifigenia, alma mater de la cultura sanluqueña, que aunque paisana de León Felipe, pero ya es sanluqueña de adopción, ¿no? También me siento contento de estar en Sanlúcar cuando nuevamente hay una alcaldesa de Izquierda Unida en Sanlúcar y además vieja amiga mía
vieja digo por los años que hace que somos amigos, no porque sea vieja, porque no ha llegado todavía ni a la cincuentena, ¿no? Pero nos conocimos hace muchos años cuando ella trabajaba para la televisión local del puerto de Santa María, Telepuerto, y desde entonces mantenemos una cordial amistad y compañerismo, y bueno, cada vez que ha hecho aquí algún acto dedicado a Rafael o a María Teresa o demás, siempre se ha acordado de mí, y bueno, y he estado en distintos, cuando vino Aitana Alberti a la presentación del libro suyo y de su madre, etcétera, ¿no? Bueno, dejando al lado estos preámbulos, vengo a hablar de este libro que, como apuntaba Ifi, a mí se me ocurrió la idea allá por 1975. Tenía yo entonces 23 añitos, pero claro, la juventud a veces es muy osada y digo, esto lo tengo yo que tirar para adelante. Sin tener en cuenta que vivíamos unos tiempos, para la gente joven que está aquí ahora no le sonará, pero vivía Franco, la situación era muy distinta a la que vivimos hoy, la gente no se puede ni imaginar el cambio experimentado, y eso por un lado. En aquel entonces estaba Rafael en el exilio, vivía en Roma, donde yo tuve ocasión de ir a visitarlo en varias ocasiones, porque yo contacté con Rafael desde que tenía 20 años, primero por teléfono, después nos hicimos amigos, el hecho del paisanaje. También yo conocí a su hija Aitana, que vivía por aquel entonces en Torremolinos, y toda una serie de avatares hizo que mantuviéramos una relación bastante fluida y que luego he mantenido, aparte de con su primera mujer, para mí una mujer irrepetible, María Teresa León. Sigo teniendo relación con Aitana Alberti, que actualmente vive en Cuba, en La Habana. Mantengo relación con sus nietas, con Altea y Marina, y mantengo también buena relación con María Asunción Mateo, la viuda de Rafael. Bueno, como digo, este año 75 fue muy problemático porque hemos de tener en cuenta, es verdad que fue el último año del dictador, que muere el 20 de noviembre, pero es que 40 o 45 días antes de morir hay que tener en cuenta que había firmado 5 ejecuciones de pena de muerte, ¿no? Que incluso no atendió ni a las peticiones del Papa, Pablo VI creo que era el que estaba por entonces, y en el cual este señor, que iba bajo palio, yo no sé si es porque era la hostia, pero se permitió el lujo de contestar que de las 11 que tenía que firmar había indultado a 6, que solamente mataba a uno menos y tal, que había indultado 6 y solo mataba a 5, se quedó tan pancho, ¿no? Y luego eso iba bajo palio, ¿no? Entonces, teniendo todo esto para situarnos un poco en la época, ¿no? Aparte de lo que decía Ifi también, una época en la que no había móviles, nosotros no sabíamos ni que existía eso, no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Todo este trabajo de contactar con 140 personas fue un trabajo de modo epistolar, lo que se llevaba antes, la cartita. Y entonces tuve que hacer muchísimas cartas y mantener correspondencia con mucha gente. Y mucha de esta gente exiliada, porque muchos estaban, yo qué sé, Herrera Petere me mandó el poema una semana antes de morir en un hospital de Ginebra, ¿no? Juan Gil Albert estaba también en el exilio. Jorge Guillén estaba dando conferencias entre Florencia y las universidades de Estados Unidos. Que curiosamente con Jorge Guillén fue con uno de los primeros que contacté, y que un hombre ya prácticamente octogenario, había sido compañero de generación de Rafael, de la generación del 27, y cuando yo le solicité este poema para esta corona poética, como se suelen llamar estos homenajes, me dijo: usted es un hombre muy optimista, señor Arniz, con la que está cayendo en España, porque era la fecha de la carta de septiembre del 75, ¿no? Con la que está cayendo en España, ¿usted cree que le van a dejar publicar un libro, homenaje a un poeta comunista que está en el exilio? En fin, que conste que esto no es una excusa para no enviar el poema.
se lo voy a enviar, pero bueno, a ver si es verdad que lo vemos. Y yo le dije, esto sale sí o sí, total. Yo me emperré y finalmente pudo salir, ¿no? Y como esas muchas anécdotas podría contar de lo laborioso que fue contactar con tanta gente, ¿no? Por ejemplo, el poeta gaditano, digo gaditano porque era un poco de San Roque y un poco de Jerez, Carlos Álvarez, estaba preso en la cárcel de Carabanchel y hubo que sacarle el poema de la propia cárcel de Carabanchel, que lo tengo también autógrafo, ¿no? Igual que el que tengo el de Vicente Alessandri, el premio Nobel, igual que el que tengo el de Joan Viñoli, igual que el que tengo de muchos otros autores, que algunos me lo mandaron de modo con caracteres tipográficos, mecanografiados, y otros fueron de puño y letra, ¿no? Por eso, en esa posible edición que se podría hacer de este libro, con motivo del cincuentenario de esta edición y el centenario de la generación, que tendría que ser la fecha, lo propio, dentro de 4 años, en el 27, podría ir con caracteres tipográficos los poemas que aparecen aquí en el libro, y a la derecha podría venir en los caracteres autográficos, ¿no? Y hacer una edición en vez de bolsillo ya quizás más de lujo, ¿no? Y aprovechando que sería el centenario, como digo, de la generación, ¿no? Bueno, hablando de este libro y de situándonos lo que decía en la época, tuve que estar 2 años en contacto con todos estos poetas. Algunos los podía contactar por teléfono, pero la mayoría fueron a nivel de carta. También me propuse que fuera un homenaje de todo el Estado español. Y entonces me propuse que interviniera Salvador Espriu, que era el nova más de las letras catalanas, ¿no? Y Pere Quart, y Joan Viñoli, y Vicent Andrés Estellés, y una serie de poetas. También quería que intervinieran los poetas gallegos, Carlos Casares, Uchiono Boneira, Basilio Losada, Celso Emilio Ferreiro, Luis Seoane, etcétera. Y, como no, los vascos, los que escribían en euskera. No había muchos, pero lo suficiente. Curiosamente, las traducciones de los poetas vascos me las hizo John Juaristi, que en aquel entonces pertenecía al Partido Comunista allí en el País Vasco, actualmente es amigo de José María Aznar, pero bueno, eso es otra historia. Y que fue director de la Biblioteca Nacional, del Instituto Cervantes, etcétera, ¿no? El prólogo, algo insinuaba antes Ifi, que está muy bien informada, veo, porque el prólogo, que efectivamente me lo hace Dámaso Alonso, que era compañero de generación de Rafael, y en aquel entonces era presidente de la Real Academia Española de la Lengua, vino un poco, fue una cosa un poco compleja cómo llegó esto a feliz término de que prologara el libro. Y es que yo en un principio, yo no había invitado a Dámaso a este homenaje. ¿Por qué no lo había invitado? Pues porque había leído el poema este de Pablo Neruda, en el que, en un poema dedicado a Miguel Hernández, tira muy duro contra Dámaso y con Gerardo, ¿no? Dice, los Dámaso y los Gerardo, estos cómplices de no sé qué, de la muerte de Hernández, no sé qué. La verdad es que se pasó un poco, ¿no? Pero claro, los jóvenes que teníamos 20 años leíamos que Pablo Neruda decía esto y dijimos, miau, estos tienen que ser dos fachas. Y entonces, pues claro, yo olímpicamente ya digo, a este no lo invito porque sé que va a decir que no y tal. Pero en uno de mis viajes a Roma, que Rafael ya sabía de que yo estaba preparando eso y me preguntó, Paco, ¿tienes una relación hecha de los poetas que van a intervenir? Y digo, sí, se le llevé la relación. Y cuando Rafael vio la relación, uy, qué gente más importante, uy, que la mayoría amigos míos, uy, en las 4 lenguas, tal. Pero me hizo esa observación, dice, oye, observo que no aparece aquí en la relación Dámaso, mi amigo Dámaso. ¿Tú, qué pasa? ¿No te ha enviado nada? Digo, no es que no me haya enviado, es que no lo he invitado. ¿Y cómo no has invitado a Dámaso? Porque claro, luego ya, estudiando más el tema, Dámaso fue además el que inicia a Rafael en la poesía, porque Rafael era pintor y en los años 20 es cuando evoluciona hacia la poesía, y Rafael era un hombre de poca base cultural, no había acabado ni el bachillerato. Es verdad que tenía una mente prodigiosa y ha sido un poeta extraordinario, pero no tenía una base, y entonces uno de los que precisamente
le hacen beber en el cancionero de Gil Vicente y todo el tema este, es Dámaso Alonso, que para aquel entonces ya era catedrático, ¿no? Tenía unos cuantos años más que él. Dámaso Alonso, Celestino Espinosa, en fin, hubo 3 o 4 personas. Pero Dámaso, sobre todo, fue uno de los primeros amigos que tuvo en Madrid a principios de los años 20, ¿no? Y que después han mantenido la amistad, incluso hay mucha correspondencia, hubo mucha correspondencia entre ellos. Entonces, cuando yo le digo a Rafael, que no lo había invitado por eso del poema de Pablo, me dice Rafael, pero a Pablo no se le puede hacer caso, Pablo es muy exagerado, mira cómo se metió con Federico, porque él era así, no sé cuánto, pero Pablo no. Y efectivamente, después yo he podido indagar y eso fue muy contestado, ese poema de Pablo Neruda, no solo ya por la gente de derecha, los osantonianos, los García Nietos and company, sino por gente de izquierda que llamaron al orden a Pablo y le dijeron, ahí te has pasado 3 pueblos, porque Dámaso nunca colaboró con el régimen, no hay nada que se pueda decir de Dámaso, al contrario, Dámaso hizo en el año 44, por ejemplo, el libro Hijos de la Ira, que había que tener mucho valor para tirar con ese libro en el año 44 y editarlo dentro del país, donde se habla del 1.000.000 de muertos y de muchas cosas. Y Dámaso se opuso a todo, lo que pasa es que se quedó en España y entonces mucha gente asociaba, hombre, se han quedado aquí, es que están con el régimen. No colaboró para nada en el régimen, ni nunca vistió camisa azul, ni haya nada que se le pueda achacar, ni le hizo ningún poema a José Antonio, ni nada de nada. O sea que lo de Pablo fue un exceso de lo que fuera de verborrea y tal. Pero claro, a mí de entrada al leer aquello me impactó y entonces Rafael me dijo, no, yo creo que a Dámaso lo debes de invitar y tal. Entonces cuando regreso de ese viaje de Roma digo, bueno, pues ya, pero yo ya tenía el libro prácticamente cerrado. Si no estaban los 140 páginas, había 138. Y entonces digo, ahora mientras que le escribo, me conteste y me dice que sí, me dice que le dé un mes para preparar el poema, que a ver si se siente inspirado, que no sé cuánto, que cuando me lo mande que le corrija el 4º verso de la estrofa 2. Y gente mayor que había que me pasar, hacían estas cosas. Y yo necesitaba allí 4 secretarias para atender la correspondencia con algunos de los autores, porque algunos, oye, que el que te mandé no, ahora te mando otro que me ha parecido mejor. Porque claro, iba evolucionando también la cuestión política y alguna gente que antes se había autocensurado su propio poema, pues ya le parecía que había quedado desfasado y me mandaban uno nuevo. Entonces hubo que estar ahí con una... Y entonces digo, ¿qué hago? Y digo, pues yo ya esto lo tengo que cerrar porque lo que decía antes Ifi también, el año 77 yo lo tenía que dar por concluido por 3 acontecimientos efemérides. Una era el 50 aniversario de la generación del 27, qué fecha más bonita, ¿no?, para este homenaje. Otro fue el año de la vuelta del exilio, que volvió también un 27 de abril del 77, ¿no? Y la tercera cifra, un poco redonda, es que aquel año cumplía Rafael 3/4 de siglo, 75 años, ¿no? Entonces me pareció un poco obligado que tenía que cerrarlo. Y entonces no se me ocurre otra cosa que llamar por teléfono al presidente de la Academia Española de la Lengua, yo con mis 23 o 24 años y tal. Y primero se puso la mujer, Eulalia Garrabiato, es un apellido rarísimo. Bueno, pues veo que tarda unos minutos en ponerse Dámaso, porque en aquella época no tenían ordenadores, pero tanto Dámaso Alonso como Vicente Alessandri utilizaban una fichita de esas que vendían en las papelerías y en la cual, pues, fulanito de tal, de Sanlúcar, ha publicado un libro de tal, se titula tal y no sé qué. El otro, de Orense, tiene tal... Pero claro, eran un poco, se quedaron como los patriarcas de las letras españolas. Todo el mundo que hacía un libro le dedicaba a uno y se lo mandaba a Vicente Alessandri, a Dámaso. Y entonces ellos pues tenían por si alguien lo llamaba un día, le preguntaba algo, pues tal, le han hecho la crítica fulano tal en la revista Ínsula, no sé cuánto. Y yo por lo visto estaba ya fichado en esos archivos literarios de Dámaso y de Vicente Alessandri. Y entonces cuando se pone Dámaso y le explico que quiero un poema de él o tal para este libro homenaje, me dice Dámaso, ¿pero cuánto tiempo tengo? Digo, pues ya está el libro casi cerrado.
Pero claro, ya él tenía conocimiento y dice, ¿y ahora me invita usted? Hace 2 años que yo ya vengo a oír de este libro. Ay Dios, tierra, trágame. Y ahora que le cuento. Bueno, en parte ni le dije toda la verdad, pero bueno, un poco le expliqué eso, lo laborioso que había sido contactar con tanta gente, de algunos no tenían los domicilios, los teléfonos, tal. En fin, una serie de cosas que posiblemente su carta a lo mejor también se habría perdido, porque yo no solo hice 140 peticiones, hice como 200, lo que pasa, algunos por cobardía, otros por otra cosa, otros porque no se habían inspirado, no todo el mundo contestó, otros habría direcciones erróneas, pero claro, la gente en aquella época tampoco, no todo el mundo tenía entonces era complicado acceder a mucha gente. Total, que el hombre me dice, es que a veces es muy complicado el poema de circunstancias. Y yo me atreví a decirle, digo, sí, pero usted sabe también que gracias a las circunstancias a veces aparecen grandes poemas que no existirían de no haber existido esa excusa, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre siempre la famosa elegía de Miguel Hernández a Ramón Sigé, que es uno de los hitos de la poesía española, ¿no? Y entonces, por cierto, no era Ramón Sigé, era José Marín. Si se intercalan las letras, el nombre verídico de Ramón Sigé era José Marín, primo de la alcaldesa, creo. Por lo del segundo apellido, ¿no? Por el segundo apellido. Entonces, esa elegía de no haber fallecido ese amigo suyo en una edad prematura, etcétera, etcétera, no existiría ese gran poema, ¿no? Pues fíjate que gracias a esas circunstancias a veces dolorosas y tal, pues lo mismo en este caso, ¿no? Y entonces le dije, igual que las coronas poéticas que ya se venían haciendo en otros siglos, en el siglo XIX hubo otras coronas poéticas, por ejemplo, dedicada a Alberto Lista, ese famoso profesor que hubo en Cádiz en el San Felipe Neri y después en Sevilla, que fue profesor de Bécquer, de Dacarrete, etcétera, o la corona poética de Manuel José Quintana, etcétera, ¿no? Paralelamente al libro este también se hizo otro homenaje que coincidió más o menos con el mío en la fecha, que lo hicieron 2 mujeres, Elena de Andrés y Aurora de Albornoz, dedicado a Pablo Neruda, y se llamó Con Chile en el corazón, porque muy recientemente, en el año 73, los que sois jóvenes no sabéis de aquello, pero los que somos viejos, en el 73 fue el Pinochetazo, cuando Pinochet bombardea el Palacio de la Moneda de Chile, etcétera, ¿no? El 11 de septiembre. Y entonces cuando muere Neruda, etcétera, ¿no? Y entonces con motivo de eso pues coincidieron casi en el tiempo el que hicieron estas 2 poetas dedicados a Pablo Neruda, ¿no? ¿Qué más cosas puedo decir del libro y de anecdotario? Hay muchos porque ya digo, cada uno me sugería unas cosas, unos conocieron a Rafael incluso en la guerra, otros los conocieron en el exilio, otros habían sido compañeros de él, en fin, había vínculos por todos los sitios, ¿no? Pero hubo una coincidencia eso, que en todos los sitios se brindaron y la verdad es que hubo pocas negativas al tema, ¿no? Con lo complejo que era en aquel entonces, porque además de alguna manera el que estaba en esta antología se estaba señalando ya. Quiero decir, cuando era una época que aquí estaban los juegos florales, donde siempre se lo llevaban los mismos, con que la mayoría eran todos del movimiento, donde ya estaban de antemano dados los premios y todos los que no fueran de ese círculo. Entonces, claro, esta gente sí que efectivamente no están en este libro, ni está Pemán, ni están los hermanos murcianos, ni están, en fin, otra serie de gente, ¿no? No vamos a seguir dando nombres. Pero, y algunos ya es que ellos mismos se autoexcluyeron, porque no querían estar en una cosa que no solo era un homenaje a un poeta, sino con todo lo que ellos llevaba consigo, ¿no? Que aquí había algo más, que no era simple un homenaje poético, no, poético y político y de concienciación y de que aquí estamos, ¿no? Y esta España tiene que cambiar y estamos en un momento de proceso y en aquella época cuando sale esto en edición cuatrilingüe no eran los 4 idiomas cooficiales, eso vino después. El año 77 no teníamos ni constitución
Que claro, la gente joven tiene que enterarse de esto. Quiero decir, que esto dentro de lo que cabe nos adelantamos a lo que luego fue sucediendo. Luego fue un paso que íbamos dando en plan atrevido, sin saber si nos lo iban a publicar o no, porque corríamos el riesgo de que nos lo echaran para atrás la censura o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente iba batallando. La verdad que en el proceso aquel de la transición con Suárez y tal, pues en fin, pese a lo que la sangre que alguna tuvo que correr y tal, como los mártires de Atocha, etcétera, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, muchos no pensábamos que iba a ser tan fácil, pensábamos todavía que iba a ser mucho más complicado, ¿no? Y dentro de lo que cabe, ya te digo, nos podemos dar con un canto en los dientes porque la gente joven hoy, algunos dicen, oh, se podía haber hecho. Ten en cuenta que en aquella época se tuvo que hacer, hasta el franquismo se tuvo que hacer el harakiri allí en las Cortes. Que no es tampoco moco de pavo, quiero decir que hubo que renovarlo y con la gente que estaba dentro que era, y Franco ya lo dejó dicho, esto está atado y bien atado. Y si no se llegan a hacer tomar determinadas medidas y no llegan a pasar determinadas cosas, todo el mundo tuvo que ceder, etcétera, etcétera, en fin. Bueno, no quiero entrar ya más en cosas políticas porque además estamos en plena campaña y si acaso voy a leer un poco la introducción por si se me hubiera quedado algo en el tintero. Tampoco quiero alargarme mucho porque aquí yo sé que eso no, Manolo nos tiene sin aire acondicionado con los beneficios que tiene el Ateneo. Y entonces, no, y luego también si queréis preguntar algo, estoy dispuesto a contestar lo que queráis, no del libro, sino incluso de Alberti, de su vida, de su obra, en la medida que yo sepa, ¿no? Un poco el resumen porque claro, a lo de Dámaso, que al final, bueno, no he acabado la historia de Dámaso, que me quedó al final. Él me dijo eso, que dice, mire, señor Arní, tengo aquí una cosa hecha en prosa que se titula Hacia 1927, que hablo precisamente de eso, de la excursión que hicimos a Sevilla, que organizó entre Ignacio Sánchez Mejía, ese señor que fue ganadero, poeta, dramaturgo, presidente del Betis, en fin, un romántico igual que Fernando Villalón y tal, el que quería conseguir toros con los ojos verdes, porque hay todavía gente romántica. Lo siento por Ifi que no le gustan los toros, pero bueno. Y entonces, entre ellos y el Ateneo de Sevilla fueron los organizadores de esa semana, de esa reunión de todos los poetas, Jorge Guillén, Alberti, Lorca, Juan Chava, en fin, cantidad de ellos, los que aparecen en la foto fundacional de la generación del 27, esa que aparecen todos tras un mostrador, que está hecha el 16 de diciembre del 27, justo el día que Rafael cumplía 25 años. Bueno, pues en esa foto, que también aparece Dámaso, etcétera, él me dice que había hecho un trabajo en prosa hablando del 50 aniversario de esa excursión a Sevilla que hicieron todos los poetas. Y entonces yo dije, esta es la mía. Lo cojo ahí. Digo, mire, porque me dice, todos tienen que ser poemas. Digo, hemos hecho 3 o 4 excepciones, uno porque estaba muy malito, ya muy viejito, el otro porque no salía nada, en fin. Digo, había que hacer algunas excepciones. Digo, yo básicamente un homenaje de poeta, porque si no entonces los periodistas hubieran querido entrar, los novelistas, tal. Yo tenía que poner alguna, acotarlo, ¿no? Digo, pero en este caso, admitido. Dice, ¿entonces le viene bien? Digo, perfecto. Y digo, además, en desagravio por la tardanza en la invitación, si no le importa, lo pondré fuera del orden alfabético por autores que aparecen en el resto del libro y le doy un carácter de prólogo, a modo de prólogo. Y me dice, ¿no sabe usted el honor que me hace, señor Arní? Y digo yo, para mí el honor me lo hace él a mí, no lo sabe bien. Hombre, que el presidente de la academia te prologue el libro, a ti, un pipiolo de 25 años, que yo voy ahí, pues ya me dio el... Y entonces él contentísimo y Rafael ya tocando las palmas, porque su amigo del alma, su amigo íntimo, que iba a verlo a Buenos Aires cuando tal, y se ponían allí a fumar puro y tal. Pues dice, Paco, ha salido la antología perfecta. Digo, no lo sabe bien, pero lo que me ha costado, y he tenido que dar, en argot taurino, tuve que dar una larga cambiada del error mío, rectificarlo así y salir airoso del tema, ¿no? Y entonces pues quedó perfecto la historia. Bueno, quería leeros esto de la introducción un poco porque ahí
explico un poco el proceso del libro por si se me ha escapado algo, ¿no? Dice, espérate, al final no me he puesto las gafas. Hoy al fin es realidad este libro merecido homenaje a el máximo poeta castellano de la hora presente. Pero ese título no lo digo yo, ese lo dice Miguel Ángel Asturias, otro premio Nobel hispanoamericano, en el 70 cumpleaños de Rafael, ¿no? Dijo que era el máximo poeta castellano de la hora presente, Rafael Alberti, que cumple precisamente en este año del 77, aquí pone 65 años, que fue una errata, que a Rafael le hizo mucha gracia porque le quitaba 10 años. Y me dice, Paco, esto de las erratas hubiera sido, ya que hay una errata, podían haber puesto 25. Y digo, joder, ¿no está contento que te han quitado 10? Entonces dice, la presente antología se comenzó a gestar en el verano del 75, cuando el franquismo empezaba a dar sus últimos coletazos y en víspera del trágico mes de septiembre que ha pasado a la historia de nuestro país como el de las últimas ejecuciones de la dictadura. Así pues, algunos de los poemas y prosa que publicamos nacieron en vida del general y con la inevitable autocensura que caracterizó a la producción literaria durante los últimos años. Otros, en cambio, fueron surgiendo en el curso de este periodo de lenta transición hacia la democracia y, por tanto, en otro clima de libertad que ni los más optimistas hubiésemos sospechado en la época en que cristalizó la idea de realizar este libro. He creído conveniente este preámbulo para facilitar la comprensión de algunos de los poemas que fueron escritos en aquella época. De los cambios experimentados de los 2 últimos años, es bien significativo todo lo acontecido desde los primeros días de octubre de 1975, en los que nuestro homenajeado se dirigía por la radio y televisión italiana a la democracia europea para que rompieran sus relaciones diplomáticas con el gobierno franquista, y el 27 de abril del 77, día en que Rafael Alberti pisaba de nuevo tierra española después de más de 38 años de exilio. No ha sido fácil dar por concluida esta recopilación, pues si bien los escritores cuyos trabajos la configuran se han mostrado desde el principio bien dispuestos a colaborar, a veces y por diferentes motivos ha resultado dificultoso llegar hasta ellos. Hay que tener en cuenta que son unos 140 escritores los que participan y que en un 90% de ellos lo hacen con trabajos rigurosamente inéditos, realizados ex professo para esta ocasión. Son obvias las dificultades que suele entrañar la realización del poema de circunstancias, ya lo hemos explicado antes. Si bien no es menos cierto que gracias a esas circunstancias se consiguen grandes creaciones que de otra forma quizás nunca se habrían realizado. Soy consciente de que no están todos los que son. Supongo que es triste realidad común a todas las publicaciones colectivas de homenaje, mas resulta inevitable tener presente el infinito número de limitaciones con las que tropezamos, máxime por tratarse de un libro como este, cuya finalidad es agasajar a Rafael Alberti, con todas las implicaciones que ello comporta. Lo que decíamos antes, no solo poética, sino política. De todos es conocida su militancia política y que, por lo tanto, ha sido un autor maldito para el franquismo triunfante, castrador de ese segundo siglo de oro de la poesía española, cuyo protagonista indiscutible fue la llamada generación del 27. En algunos casos, determinados autores no han acudido a la llamada quizá por falta de tiempo. Otros lo han hecho cuando el libro estaba en la imprenta. No faltarán aquellos que ni siquiera han sido invitados por desconocer su posible vinculación o simpatía hacia Alberti. Pese a la extensa nómina de colaboradores y a que el criterio de selección de trabajo ha sido lo más amplio posible, no ignoro que puedan darse alguna ausencia, por lo que me hago responsable de la carga involuntariamente subjetiva que pueda haber existido en el momento de la definitiva selección. A unos y a otros pido disculpas. Hemos pretendido y logrado que este homenaje fuera a escala de todo el Estado español. Por lo tanto, en él toman parte escritores de los distintos países y regiones que lo componen. Dada la gran riqueza y variedad lingüística del territorio hispano,
era pues importante que esta recopilación homenaje saliera a la luz en las 4 lenguas, en la actualidad con mayor vigencia. Menos mal que puse esto de mayor vigencia, porque me salió una vez un asturiano y me dice, oye, la antología no está en bable. Digo, bueno, búscame algunos poetas que escriban en bable. Y dice, es que no conozco ninguno. Digo, y tampoco he dicho que sean las únicas lenguas de este país. Son las de mayor vigencia, porque te pueden decir los de Aragón que tienen el chapurreado, los mallorquines que tienen el mallorquín, o el valenciano, o el no sé qué, pero las de mayor vigencia son estas 4, ¿no? Las colaboraciones en catalán, euskera y gallego van acompañadas de las correspondientes traducciones al castellano. En la amplia muestra de colaboradores nos encontramos con ilustres supervivientes de la generación del 27, cuyo cincuentenario conmemoramos, y compañeros o amigos, por tanto, del homenajeado, tales como Jorge Guillén, Vicente Alessandre y Dámaso Alonso. Precisamente este último nos envió unas líneas rememorando la celebración del homenaje a Góngora con motivo de su 3er centenario en 1927 y que por su interés hemos decidido situarlo fuera del orden alfabético por autores que rigen el resto del libro, asignándole, por así decirlo, una función de prólogo. También aparecen en este libro trabajos de poetas que, aunque no conocieron el exilio, sufrieron, como los exiliados, el silencio que les fue impuesto y gestaron su obra en el interior, pudiéndose decir que han sido los poetas de la resistencia española. Tampoco podía faltar la voz de poetas surgidos en años recientes, poetas jóvenes, nacidos después de la guerra, pero que ya han aceptado la grandiosa tarea de transmitir a las generaciones venideras el testimonio de su lucha por la libertad. Bueno, esa es mi presentación explicando un poco la síntesis del libro. Luego, si queréis, os puedo comentar, yo qué sé, anécdotas de Rafael, poemas inéditos de cuando, no sé, cuando yo iba a visitarlo a Roma, que yo iba allí como una esponja para enterarme de todo, porque aquí no había nada. Aquí desde el año 38 hasta el año 63 hubo 25 años de silencio. En el caso de Alberti no se publicó ni un libro, desde el 38 hasta el 63. Pero ni El marinero en tierra, vamos, que no es que fuera Capital de la Gloria o de un momento a otro, o no, o El poeta en la calle, no, ni Las coplas de Juan Panadero, Marinero en tierra o El alba de la... nada, ni un poema. Entonces, quiero decir, había un desconocimiento, claro, cuando yo iba allí, iba intentando captar todo lo que podía y memorizando todo lo que me recitaba y no sé qué. Al día siguiente se lo recitaba yo a él y se sorprendía, pero si yo esto no lo tengo publicado, digo, pero me lo recitaste anoche después de la cena y ya la has memorizado, digo, sí. Y claro, yo iba y además hay algo, y tú escribiste algo más de Franco y tal que no publicaste, claro. Si es que no me lo permitían ni en la Argentina, imagínate, Paco. Yo le hice una tabla de multiplicar a Franco, una tabla entera. 1 por 1, cabrón, 1 por 2, maricón, 1 por 3, hijo de puta, 1 por 4, cagarruta. Bueno, yo qué sé, ¿no? Y entonces, y yo allí con los ojos, a ver, venga, y lo otro y tal. Y entonces, en un momento dado, pues me dice... recitó un poema ya dedicado a Franco, ¿no? Y este era el que luego ya se ha publicado aquí, pero en aquel entonces era desconocido, ¿no? Y decía, tú todavía, general Botijo, caudillo cantimplora sin pitorro, liliputiense, hijo de zorra, cabezorra y cabezorro, di, Francisco, ¿hasta cuándo? Con tus bordados camisones nuevos, de cara al sol y caraculeando, nos tocarás la yema de los huevos. Contempla rebosado, cochifrito, la Alemania de Adolfo, destrozada, la Italia de Benito, tal, y siendo tan pequeño de estatura como para contemplar nada, tú vas a mirar la paticuesco enano de tanta interminable sepultura, de tanta España muerta por tu mano. ¿Qué ves, verde te veo? No de aquel bello azul, azul de Prusia, que la falange, luego falangeta, se le encogió el respiro traseramente en Rusia. La división azul y compañía, ¿no? Era muy divertido y estábamos allí y... Es igual que cuando estábamos allí a lo mejor en la sobremesa o después de cenar,
que a lo mejor había allí algún grupo de jóvenes y tal, y bueno, venga, vamos a tomar una copita y tal, y alguna gente pedía un Coca-Cola. Y entonces Rafael asociaba el Coca-Cola con el imperialismo yanqui, ¿no? Con los americanos y con la base de Rota, y eso lo tenía. Después él estuvo ya en Nueva York, vio la Torre de Mela, e incluso después tomaba Coca-Cola ya a la vejez, pero en aquel entonces lo ponía casi nervioso, Coca-Cola. Y entonces dice, yo tengo hecho un sonsonete al Coca-Cola. Claro, después de recitar el sonsonete nadie tenía narices de pedir un Coca-Cola porque decía, me basta ver el Coca-Cola, ese vomitivo invasor, para morirme de dolor lejos de mi tierra española. Cuando bebida tan extraña veo orinar de una botella, grito alto, me cago en ella, ¿qué hago yo aquí lejos de España? Y si en la farra disoluta llego a beberla alguna vez, grito más alto, hija de puta, ¿qué hago tan lejos de Jerez? Me basta ver la Coca-Cola, ese pis norteamericano, para correr fusil en mano a defender mi tierra española. No, era una delicia y que te pudieran enseñar Roma, Rafael y María Teresa, eso es una cosa que no está pagada, vamos, ir allí. Porque antes, claro, cuando Rafael vivía en Roma llegó un momento que aquello, sobre todo la gente así, que te respiraba de alguna manera, pues estaba deseando ir a Roma a conocer a Rafael, ya que Rafael no podía venir, ¿no? Y era un poco como ir a ver al Papa, ¿no? De hecho, ahí hay un poema de un poeta catalán, de Pere Quart, se llamaba Joan Oliver, pero cuando escribía teatro era Pere Quart. Este fue un poeta que también estuvo exiliado en Chile, en Francia, etc. Y él había hecho un poema para Rafael en una exposición, una de las primeras exposiciones que se hicieron de Rafael aquí en vida de Franco, en el año 70, que la hizo el Col·legi d'Arquitectes de Cataluña y Balears en Barcelona en el año 70. Que además se puso el retrato de Benjamín Palencia, el de Gregorio Prieto, de Rafael, muchas cosas. Lo organizó Corredor Mateo, ese poeta hoy nonagenario y amigo mío, que es de Alcázar de San Juan, vive en Barcelona y tiene, me parece que tiene ya 94 años. Tiene Pepe Corredor, que también está en esta antología, y también tengo el poema de él, de puño y letra. Pues este organizó la exposición porque era el asesor artístico y literario del Colegio de Arquitectos. Pues con motivo de aquella exposición se pusieron en el catálogo un poema de Pere Quart dedicado a Alberti y otro de Blas de Otero, porque allí trabajaba también Joaquín Horta, que era un poeta también del Partido Comunista de Cataluña, que tenía mucho contacto con los del País Vasco y con Blas de Otero, era muy amigo y eso. Bueno, pues el tema de Pere Quart se titulaba Postal a Rafael Alberti. Entonces, cuando yo llamo a Pere Quart para que me haga un poema, me dice, ya tenía 84 años, me parece, me dice, señor Arnide, estoy ya un poco vell. Bueno, vell en Cataluña, en catalán es viejo. Estic molt no sé qué, molt no sé cuánto, está poniendo muchos achaques. Ja no estic jo per fer poemes ara, jo ja le vaig fer la postal aquella l'any 70. Y digo, sí, pero es que yo quiero una cosa nueva, digo, porque esto no es un refrito de otros homenajes, yo quiero que sea una cosa, no sé si podré, no sé qué. Y entonces, ponga usted el telegrama. Digo, no, yo quiero algo nuevo. Algo nuevo, es que no sé si surtirá. Y digo, bueno, pues si la otra vez hizo una postal, hágale esta vez, aunque sea un telegrama, pero hágame algo. Y dice, sembla molt bé això que ha dit vostè del telegrama. Y digo, sí, pues venga, pues el telegrama. Y entonces me hizo un telegrama que eran 4 versos. Eran 4 versos, pero a mí me vino bien porque digo, bueno, meto estos 4 versos y como la postal tampoco más que la habían visto los de Barcelona, ¿no? Los demás los desconocían el poema. Digo, pues pongo postal y telegrama a Rafael Alberti. Y digo, meto lo otro y salen las dos cosas, pero algo le he sacado. Y si me acuerdo del telegrama, más o menos decía, si eres nunci en diploma seggellat per a l'enyor, ara et fem sum honor Papa Español a Roma, ¿no? Que era un poco eso, ¿no? O sea, la gente republicana o la gente de la poesía o de la literatura iban a Roma eso, a ver a Alberti, que era un poco como el Papa en Roma, ¿no?
y encima con su pelo blanco y tal, pues era la pinta. Y este hizo con el poema un poco esa descripción de lo que representó en aquel momento ir a ver a Rafael, que además allí la casa aquella estaba abierta para todo el mundo que tenía, no se le puso pega a nadie y tal, o sea que la verdad que fue una aventura maravillosa, fueron unos tiempos realmente... Yo echo de menos aquellos tiempos de la transición, porque la verdad es que se ha perdido, no sé, mucha pureza, no sé. Después se ha venido un poco abajo. Yo creo que hay que volver a recuperar determinados valores, determinados sentidos de la lucha y de todo, ¿no? Que ahora la gente está ya nada más que con otras cosas, con otras historias, con otros valores, o otros sin valores, perdiendo el tiempo en nimiedades y en chorradas, viendo tantas cosas como es la cultura, ¿no? Con la música, con la literatura, con el arte, con lo que sea, pero a ver si logramos eso de la juventud, sacar otro jugo que no sea eso, la chorrada y la pérdida de tiempo y tantos videojuegos y tanta leche que no conduce a ningún lado, no sé, por lo menos en mi punto de vista, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de haber vivido aquellos años, de haber sido protagonista como el granito de arena de uno más de todo en este país, pero creo que valió la pena y que si hoy estamos como estamos también es gracias a toda la gente que pasó por ahí, ¿no? Ya. Sí. ¿Está apagado? No, sí. ¿Cómo era de cerca María Teresa? Porque María Teresa siempre a mí me ha impresionado y como te he visto tantas fotos tan cariñosa ella contigo... Yo estoy enamorado de María Teresa León. Porque La nieta me lo dice, tiene una nieta que es cantante. Digo que es nieta de ella porque no es nieta de Rafael. María Teresa León se casó en primeras nupcias con un señor del cual se divorció luego cuando salió la ley del divorcio en la República, etcétera. Entonces, de ese primer matrimonio que tuvo 2 hijos, tiene una nieta concretamente que es Isabel de Sebastián, que es cantante y está entre Nueva York y Buenos Aires. Hace 2 años, creo, vino a verme aquí al puerto, porque era la única de la familia que no me conocía y ya estaba un poco celosilla, ¿no? Porque hasta sus propios hijos, que también son cantantes de música de esa moderna allí en Nueva York, habían venido a verme, que son bisnietos de María Teresa. Hay que ver que hasta mis hijos te conocen, y mi tía Aitana, y mis primos, y mi madre, y mi padre, no sé qué. Y yo, bueno, pues vente para acá, yo a Nueva York no voy a ir, total, que al final vino y estuvimos ahí, y ahora dice que va a volver y tal. Y ella lo dice, Paco, estás enamorado de mi abuela, yo no conozco a nadie que hable mejor de mi abuela, que sepa más de mi abuela. Yo tengo la biografía de María Teresa prácticamente lista, no la he sacado, porque la verdad es que es una vergüenza las cosas que aparecen por ahí. Algunas falsas, cogen una cosa de internet y eso es como la orden del general, que cuando llega al cabo ya ha sido tan deformada que no se parece en nada a lo que dijo el general, porque cada uno le va añadiendo. Coge una cosa de internet, es falsa, pero encima la engrande a otra cosa. Hay un señor que ha hecho una biografía de María Teresa, que yo nada más que vi que salió, ¡pum! Digo, yo la tenía lista y me ha costado unos cuantos añitos, y la he conocido a ella, y conozco a toda la familia, y he tenido acceso a mucha documentación. Tengo hasta entero el expediente del divorcio de su primer matrimonio, que son 100 y pico de folios. Tengo las partidas de nacimiento de los hijos, de su matrimonio castrense, el registro civil, las partidas de todo. Tengo 3 testamentos de su bisabuela. Quiero decir que he cogido el árbol genealógico de pe a pa, porque tiene una bisabuela marquesa, ella lo dice. Creo que me han dicho que yo, fíjate, yo del Partido Comunista, y dicen que tengo una bisabuela que era marquesa, no sé qué. Pues efectivamente, y he llegado a ver la historia de la bisabuela también para una novela. Bueno, pues voy a eso. Un señor que, por cierto, es profesor de la Universidad de Alicante, señor Ferris, que también hizo una birria de biografía de Miguel Hernández y ha hecho otra birria de biografía de Carmen Conde. Bueno, pues con María Teresa León, que es la que yo sí que le he podido coger desde el primer párrafo, es falso lo que cuenta. El primer párrafo habla del epitafio de María Teresa León, que no se parece en nada a lo que pone en la lápida, lo cual desconoce. O sea, no ha estado ni en el cementerio de Majadahonda, donde está enterrada María Teresa, ni conoce la obra de Rafael, porque en el epitafio es un verso de un poema de Rafael. Un poema de Rafael dedicado a María Teresa, que es muy claro, y el poema dice lo que dice,
pues este lo ha trastocado. Y entonces, y no sabe ni que es un poema de Rafael, ni que eso no es lo que dice en el tal. Eso en el primer párrafo. Y así ahondas un poco, encima las mentiras las novela el señor. Y entonces dice, no, estaba María Teresa tan aburridita ella en su casa con sus papás, que los padres, para que no se aburriera la niña, encargaron a la cigüeña un hermanito. Eso dice la biografía de este señor Ferri, profesor de la Universidad de Alicante. Pero es que el hermanito nació en 1899 y María Teresa en 1903. ¿Cómo le ponemos al niño? Vamos a ver. O sea, me está hablando de una historia que encima la está novelando para que la chica no esté tan aburrida. Los padres deciden pedirle a la cigüeña un hermanito. Coño, el hermanito tenía 4 años más que ella ya. Había nacido. ¿Qué me estás contando? Y encima lo novela, le da... O sea, la mentira encima la... Pues así es todo el libro. Yo cuando lo cogí, y entonces fui a la presentación del libro de la calle, que la presentó el poeta Jesús Fernández Palacio, que también tiene un poema aquí, Jesús Fernández Palacio. Hace unos días le han hecho un homenaje en la Feria del Libro de Cádiz. Cuando él empezaba a escribir, me escribió, porque no lo conocía ni Dios. Paco, yo soy un poeta gaditano, porque quiero incluirme también en el libro y tal. Lo incluí en aquel entonces, ¿no? Bueno, pues Jesús Fernández Palacio estaba aquel día presentando y cuando me vio en la primera fila hacía así. Como dice, tú con la escopeta cargada vendrás, porque ya sabe que yo iba allí y ya me vio, me puse en primera fila y empecé a decirle una cosa, la otra, el otro subiéndole los colores. No sabía por dónde contestar, porque llamaba yo, pam. Y entonces me dice, señor, ¿usted me podría pasar esos datos por internet, en un email, y así la siguiente edición, sobre todo la que salga esa que venden por internet, por correo de tal, la pueda corregir? Digo, no, mejor espérese usted que yo edite mi libro y saque ya de ahí los datos que quiera. Me joda. Y a Jesús Fernández Palacio allí muerto risa, y ya al final tuvieron que cerrar aquello porque ya era la hora, porque no pudo contestar a ninguna. Es que a mí yo le pregunté a Aitana tampoco sabía, yo he puesto ahí lo que me ha parecido, no sé qué. Vaya rigor científico que tiene un profesor de la universidad, coño, menos titulitis, menos título, pero hacer las cosas con rigor, ir a la fuente primera, no fiarte de lo que ha dicho otro y copiado de otro lado y de más allá. Eso no, ¿qué sentido tiene, no? No, Rafael Alberti. Luego, bueno, tú me estabas preguntando por María Teresa. María Teresa a mí me impactó quizás más que Rafael, porque pese a ser una mujer, como Rafael decía, como su apellido era un león, era muy fuerte, además se ven las fotos de la época. Tú ves a María Teresa León en esta mesa con 6 o 7, que 2 o 3 han sido premios Nobel, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, García Lorca, Alberti, todos así, y María Teresa León de pie allí, además con una delantera que apuntaba al cielo, y hacía así, allí no se coscaba ni Dios, pero en los años 30, una mujer en los años 30, y lo mismo estaba dando un mitin en el Congreso que hubo en Valencia, Barcelona y tal, que en cualquier cosa, o sea, porque lo mismo daba un mitin que un concierto que dirigía el Teatro de la Zarzuela, que estaba también de directora, con una capacidad de trabajo enorme. Y además la historia no se ha explicado bien, porque en los años 30, si se tira de hemeroteca, por ejemplo, sale María Teresa, habla de, yo qué sé, de Lope de Vega, o en grandes titulares. Y entonces, y debajo venía un subtítulo, con un cuerpo de letras más pequeño, decía, al final del acto Rafael Alberti era un poemita, un poema, o sea, una cosa ahí como una... Eso. Y entonces, y ves cantidad de cosas, y tú dices, por ejemplo, María Teresa León es a la que Largo Caballero nombra para salvar el tesoro artístico del Museo del Prado. Y entonces todos los cuadros del Museo del Prado que tuvieron que marchar hacia Valencia y luego de Valencia hasta Figueras y marcharon a Ginebra, donde se celebró la exposición en el año 39, y después, que eso no lo han contado aquí, se devolvieron a España, se le devolvieron al gobierno franquista, se le devolvieron a los españoles, pero eso lo han callado. Aquí se hablaba del oro ruso, coño, y de los cuadros que salieron, se hizo la exposición de Ginebra, y para que no se desperdigaran, que volvieran una vez acabada la guerra a suelo patrio, aunque estuviéramos bajo las garras del dictador, pues eso se hizo, y de eso bien poco que se ha dicho. ¿Me explico? Y esa, la que estuvo nombrada, fue María Teresa. Es verdad que Rafael iba al lado, a su compañero, su marido, muy bien,
pero la nombrada fue ella, la directora del Teatro La Zarzuela fue ella. Y así como hacía hay muchas cosas. Y luego se silenció después, como si no hubiera existido. Claro, y luego a nivel intendente, en Buenos Aires, Rafael escribió, sí, 8 o 10 libros, 14, pero en 24 años que estuvieron allí tenían que comer todos los días. Y a Rafael, por un libro de poemas, a lo mejor le daban 2.000 pesetas, y Rafael hacía un poema un día y tal, y se veía, quedaba allí viendo las barrancas del Paraná, y cantando su nostalgia y tal, y su época tal, esa época que está él así súper obeso y tal, y María Teresa estaba escribiendo para el periódico local, para la televisión argentina, para no sé qué, un artículo para Uruguay, el otro para la revista de París, una mujer que dominaba el francés también, que tenía una vasta cultura, cantidad de cosas, y además que era inagotable, pum, pum. Y después ella supeditó su obra a la de Rafael. Cuando venía un editor, María Teresa, danos algún libro tuyo. No, tengo aquí primero uno de Rafael. Cuando le publiquéis el Rafael, yo os daré una obra que tengo aquí. Pero él ya siempre se podía, quiero decir, siempre se ha dicho que ha sido voluntariamente la cola del cometa, ¿no? Ella le ha gustado estar apoyando a Rafael. Desde luego, Rafael, si no da con María Teresa, no es Rafael Alberti, con todas las cualidades que tenga como poeta y tal. Pero como persona era un hombre más bien débil en ese sentido. María Teresa es... Yo, por ejemplo, he visto uno de los primeros viajes que hace Rafael con ella cuando se conocen, porque Rafael estaba teniendo una relación con Maruja Mayo, la pintora gallega, esta surrealista muy importante para mí, al mismo nivel de importancia como un Salvador Dalí. Sin embargo, no ha sido tampoco reconocida a ese nivel, ¿no? Pues con el primer viaje que hacen, se marchan a las Islas Baleares, Mallorca, y luego van hacia Barcelona y vuelven de Barcelona a Madrid en avión. Un avión como el Dragón Rappi con el que el dictador vino de África para acá, ¿no? De Canarias para acá. Y entonces, cuando pasaban la Sierra de los Monegros, por lo visto hizo algún cambalache de la avioneta que tuvieron que aterrizar por allí, y aterrizan en una ciudad histórica muy importante que se llama Daroca, preciosa, es como un poco por tener alguna similitud con Cáceres, ¿no? La parte esa monumental antigua que tiene Cáceres, donde se hacen muchas películas a veces porque se mantiene todo ese entorno igual que estaba. Y entonces estaban llenas de Daroca, y Rafael, cuando habla de este viaje, que curiosamente después Daroca tiene implicaciones familiares en el árbol de María Teresa, cosa que desconocía hasta la propia María Teresa, y yo he podido luego investigar, ¿no? Y Rafael y ella pasaron por Daroca sin saber algunos datos que yo sé. Entonces, pero voy a eso, comenta Rafael que era el primer viaje de avión que él hacía y que estaba, pues, bueno, acojonadito el pobre. Dice, yo iba agarrado allí, yo ya dije, ya no me monto más. Y María Teresa allí ni se movía, ella como su apellido, como un león, pero yo iba asustadísimo y tal. No sé qué quiero decir. Y eso lo mismo en la vida, ¿no? Rafael ha sido un poco siempre, un poquito en algunas cosas, o sea, sí, a nivel de tal cual, pero luego en su nivel personal y ese familiar ha sido un hombre más bien. Ha sido María Teresa la que ha sabido llevar ahí, y ya te digo, y la que ha llevado la habichuela a casa, la intendencia, y que es una pena que no, ya va siendo cada día más reconocida. Yo aconsejo que compréis el libro de memoria de ella, que es una belleza, Memoria de la Melancolía. Es una preciosidad. Es un libro y se ve lo que ha sufrido esa mujer. Además, fue una mujer que la vida fue muy injusta con ella en todos los sentidos. Perdió desde muy joven, bueno, se separó rápidamente, como hemos dicho. Menos mal que se encontró luego con Rafael, pero el divorcio, pese a haber sido el divorcio de la República, el primer divorcio que había en España, etcétera, que es de enero-febrero del 32, la República se proclamó el 14 de abril del 31, pues a los 8 o 9 meses salió la primera ley del divorcio. Pero aun siendo una ley del divorcio, y para aquel tiempo ya avanzada, aún era una ley todavía muy protectora del varón o del macho, como le queramos llamar, y entonces pues hasta el precio que tenían que pagar muchas veces con el divorcio es que los hijos quedaban para el padre. Entonces ella tuvo que renunciar a los hijos, fuera cual fuera la causa del divorcio, etcétera. Bueno, aparte le ponían una serie de trabas, tenía que llevar 3 años sin vivir físicamente juntos, en fin, una serie de cosas. Entonces perdió a sus hijos, perdió la guerra,
perdió su patria, perdió todo. Y cuando podía venir, por lo menos en olor de multitudes, como vino Rafael, perdió la memoria, lo perdió todo. O sea, quiero decir, una mujer que no tuvo compensación en la vida, pese a lo gran trabajadora que fue, todo le vino en contra siempre, ¿no? Y una mujer, y ya te digo, a mí me tiene encandilado en ese sentido. Y luego era, a la vez que era una mujer fuerte, era una mujer de una dulzura, de una ternura, de un brazo abierto al niño desprotegido, al negrito, al otro, a los chinos, al que sea. Quiero decir, que era hipersensible también, ¿no? Yo, poca gente me han impactado tanto. Muy bien. Pues yo creo que hemos por terminado, ¿no? Si queréis saber algo más. Total, Manolo me va a pagar lo mismo, que es nada. Si hablo más, que si hablo menos. Yo creo que ya hemos Muchísimas terminado. gracias. Nada. Bueno, si alguno quiere llevarse el libro está agotado en la editorial, agotado en librerías. Si alguno quiere conseguir alguno de segunda mano, a lo mejor subrayado, a lo mejor con la hoja doblada, a lo mejor lo que sea, a lo mejor en toda colección o el libro puede encontrar algún ejemplar. Pero lo que es en librería no lo hay, ni en la editorial tampoco. Ahí tenéis los últimos ejemplares que hay de las últimas cajitas que quedaron en la editorial, que yo me los reservé para mí, pero como ya quiero la segunda edición y ya también, yo tengo 14.000 libros en mi biblioteca, ya tengo falta de espacio, ya muchas cosas, he puesto ya las últimas cajitas ahí, son los poquitos ejemplares que quedan ya. Lo digo para el que quiera puede. Pues no se ha publicado por eso, por la pandemia, el confinamiento, la guerra de Ucrania, todo, yo qué sé. Muchas cosas que han pasado en el mundo y en mi vida también, que me han trastornado todo. También me divorcié hace 5 años, todas las cosas, o sea, hay muchas cosas. Entonces, te van cambiando, entonces hay veces que no encuentras, te tienes que volver a ubicar, tienes que volverte a hacerte tus horarios, tus cosas, todo, ¿no? Todo te afecta de alguna manera a nivel personal, a nivel nacional, la situación, se están dejando de editar libros, yo por ejemplo me dedico a pintar, pues también con todo esto ha habido una parálisis en todo el tema de la cultura, del arte. Tengo un libro de relatos de cosas de María Teresa que encontré, que son inéditos, y está parado en una editorial. Eso ha hecho también que no me motive a entregarla al otro, porque digo, a ver si veo el otro en la calle, entonces pues venga, enseguida. Quiere decir que eso es un poco... A la espera de que termine la biografía, le vamos a regalar estos vinos que siempre acompañan mucho. Te lo has merecido, ¿eh? Te lo has merecido. Yo no bebo alcohol, de joven sí. Hombre, si hay que beber un día se bebe, pero por norma no, por norma no. Oye, pero una Por cosa, norma te no. comprometemos cuando hagas tu publicación de estar aquí con Hombre, nosotros, claro, ¿vale? sí. No, y si queréis un día hablamos de María Teresa también. Mira, pues en el puerto de Santa María lo hice para los de memoria histórica hace unos años, hice una conferencia que le titulamos María Teresa León, Memoria de un compromiso. O sea que si queréis que un día hablemos de María Teresa, pues estamos abiertos, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Nada. Ahora tenemos ahí dentro, si alguno quiere el libro, por favor, que él lo firme. Y nosotros ahí tenemos unas copitas de manzanilla y unos frutos secos y unas patatitas que vendrían estupendamente, ¿vale? Pues si os apetece. Gracias. Bueno, toma, yo te lo mandaré. Toma, fírmamelo a mí, pero